Estábamos tratando lo relativo a los delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el pudor. Antes de nuestro primer examen parcial, pues les explicaba lo relativo a la violación y a la agresión sexual, haciéndoles un análisis comparativo de cómo estaba la legislación antes del 2009 y cómo quedó con las reformas de ese año. De la misma manera, pues empezamos la clase de hoy desarrollando con exclusividad lo que el código llama ahora delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Realmente, pues, tal y como se los explicaba en las sesiones anteriores, si bien es cierto, hubo algunos avances desde el punto de vista técnico en las modificaciones de 2009, también es cierto pues que las modificaciones quedaron desde muchos en muchos aspectos pues bastante complicadas de entender o menos descriptivas que como lo hacía el código antes de la reforma. Por ejemplo, les comentaba lo que pasó respecto de la seguridad sexual de las mujeres. Pues ahora pues se habla única y exclusivamente de la libertad sexual. Dentro de ello, pues de alguna manera también se protege la libertad sexual de las mujeres pues menores de 14 años, de 13 años para abajo. Y luego pues desapareció el delito de estupro, abusos deshonestos violentos, rapto, y de la misma manera desaparecieron los delitos denominados contra el pudor de las personas. Antes se hablaba de delitos contra la libertad y la seguridad sexual de la mujer. Creo que fue un avance pues hablar hoy de la libertad y seguridad sexual de las personas, es decir, sujetos activos y pasivos tanto de la violación como la agresión sexual pueden ser ahora tanto varones como mujeres, ya como lo explicamos. Sin embargo, pues cuando se habla de delitos contra la indemnidad, tal y como lo tiene actualmente el código a partir del artículo 188, que es nuestra agenda de hoy, realmente se refiere a lo que la doctrina y antes de la reforma nosotros denominábamos corrupción de menores. Estos son pues delitos de corrupción de menores. Lo que pasa es que están descritos de una forma tan amplia que se vuelven complicados. Vamos a ver cada tipo penal cómo está descrito y van a ver que hay mucha tela que cortar, es decir, da margen a que se pueda hacer una interpretación. Pues obviamente, y esto pues no es lo más aconsejable. En derecho penal lo más aconsejable es que los tipos penales sean cerrados para que el juez, el fiscal y los defensores pues casi que no vayan a interpretar, sino vayan a aplicar. Pero cuando son totalmente abiertos da lugar a tantas interpretaciones que pueda llevar a equivocaciones, incluso hasta arbitrariedades. En este caso, pues vamos a ver cómo los delitos contra la indemnidad sexual, hasta el nombre, indemnidad sexual, es decir, quisieron pues adoptar algún nominativo como sinónimo de seguridad, lo cual tampoco es cierto. Indemnidad, desde el punto de vista técnico, pues es otra cosa, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Pero en todo caso, pues cuando el código empieza a hablar de estos delitos, en el 188
se refiere a lo que conocemos como la corrupción de menores de edad. Y efectivamente principia por lo que ahora el código denomina en el 188 exhibicionismo sexual. Y van a ver ustedes la amplitud de este tipo. Dice exhibicionismo sexual: quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con capacidad volitiva. Ese es el tipo. Es decir, cualquier persona, sujeto activo, que ejecute o que hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales. Fíjense bien, actos sexuales. ¿Qué son actos sexuales? Es decir, es tan amplio, pues. ¿Qué es un acto sexual? Es decir, ¿se refiere a una relación sexual en sí? ¿O un acto sexual podría ser tocar genitales de una persona? ¿Con qué objeto? ¿Tiene que ser con propósito lúbrico, libidinoso? ¿O sencillamente porque alguien podría llamar un acto sexual el hecho de un varón, por ejemplo, orinar a media calle, qué sé yo? Eso depende. Es decir, pero aquí lo más importante no solo es ejecutar actos sexuales, sino es frente a otras personas. Y esas otras personas no son más que menores de edad o personas con incapacidad volitiva. O sea, la norma lo que dice ahora es que es un delito de exhibición sexual ejecutar por él mismo o hacer ejecutar a otra persona actos sexuales. Eso es amplio. Pero esos actos sexuales deben ejecutarse o hacerse ejecutar frente a menores de edad. A menores de edad o a personas incapacitadas volitiva o cognitivamente. Y serán sancionados de 3 a 5 años. Luego está el 189 y oigan lo que dice: ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Esto se refiere a la corrupción de menores. Es decir, todo es menores de edad, sujetos pasivos. Es decir, dice ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. También es bastante amplio y vamos a escuchar cómo lo describe. Se da sancionado con prisión de 3 a 5 años. Dice, quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual. Espectáculos de naturaleza sexual reservado para adultos, a personas menores de edad o con incapacidad volitiva. Ese es el primer supuesto. Segundo supuesto, quien permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservada para adultos. Es decir, se comete el delito solo con permitir a menores de edad ingresar a espectáculos públicos de naturaleza sexual, que está reservada para adultos. Se dice, quien de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Pero, ¿qué es material pornográfico? Es decir, se da material pornográfico, pues poder ver o enseñar un cartel con la foto de una persona desnuda, por ejemplo. Podría considerarse, dependiendo cómo y quién lo va a interpretar. Pero eso es lo que dice, quien de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Cuando obviamente técnicamente la pornografía habría que pues analizarla a qué se refiere estrictamente. Luego dice en la D, quien de cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Otra vez, material pornográfico, pero vean, todo es muy amplio.
material pornográfico. Es decir, no especifica pues a qué se refiere más que, y eso queda a la interpretación y a la decisión que en su momento tome el juzgador. El juzgador para juzgar, pero el investigador, el fiscal para imputar el delito. Y obviamente que el defensor para hacer su defensa. Eso pues en relación al 188-189. En el 190, que también fue modificado, se habla de violación a la intimidad y también es bastante amplio. Violación a la intimidad sexual. Y dice, quien por cualquier medio, sin consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo. Y luego dice, para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Aquí en esta primera modalidad de la violación a la intimidad, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, cualquiera, quien por cualquier medio es cualquier persona, sin consentimiento de la persona, del sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo también no necesariamente tiene que ser un menor de edad. Dice sin consentimiento de la persona, es cualquier persona. Atentare contra su intimidad sexual. Ahora, ¿a qué se refiere ese atentado? Dice, y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad. Ese es un dolo específico. O sea, el apoderarse de mensajes, de comunicaciones, de sonidos o de imágenes, pero con el objeto de afectar su dignidad. Ese es el dolo específico del delito de violación a la intimidad en su primera modalidad. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Pero luego hay una segunda modalidad, dice, las mismas penas se impondrán al que sin estar autorizado se apodere, acceda, utiliza, modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público, en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Es decir, es bastante amplio. Y luego, pues, habla finalmente de una agravación de la pena. Se impondrá prisión de 2 a 4 años, o sea, es más de 1 a 3, que son los otros dos supuestos. Aquí es de 2 a 4, a quien difunda, revele o ceda a cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos en las imágenes captadas a que se refiere este artículo. Es decir, pues yo creo que acá hacen bastante alusión pues a los medios actuales de comunicación electrónica, ¿no? Con los cuales es bastante rápido, bastante fácil poder captar cualquier tipo de comunicación o de información, imágenes o sonidos, pues de otra persona. Pues aquí está hablando pues que sean sin consentimiento de ella, de la persona, y luego que sean de carácter sexual. Y eso es lo que es amplio, pues porque eso es lo que les decía, eso no tengo muy claro a qué se refiere, qué exactamente puede ser esto. Pero pues esto es ni más ni menos que lo que anteriormente y en la doctrina podemos considerar como la corrupción de menores de edad.
Luego, en el próximo capítulo, que es el sexto, a partir del artículo 191, habla de los delitos de explotación sexual. Cuando se refiere a estos delitos, aquí precisamente se refieren básicamente a dos tipos penales que en la doctrina y que en el Código Penal antes de esta reforma estaba más claro, a lo que llamamos proxenetismo y a lo que llamamos rufianería. Ahora, el proxenetismo y rufianería, ¿a qué se refieren? Aquí no habla de eso. Habla de promoción, facilitación, favorecimiento de prostitución, habla de promoción, facilitación, favorecimiento de prostitución agravada, habla de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, de remuneración por la promoción, facilitación, favorecimiento, etcétera, etcétera. Nunca dice proxenetismo ni dice rufianería. Entonces lo tenemos que explicar y conocer nosotros. El Código Penal antes de la reforma tenía muy claro dentro de los delitos contra el pudor qué era el proxenetismo y qué era la rufianería, muy bien explicado y titulado. Ahora. Y no es que las figuras no estén tipificadas, porque las conductas están. Lo que pasa es que están de manera muy amplia. Entonces, me permito, pues, explicarles que cuando hablamos de proxenetismo, cuando la doctrina se refiere al proxenetismo, ¿quién es un proxéneta? Un proxéneta es el que con motivos o por razones de lucro injusto, de dinero, promueve, facilita o favorece la prostitución. Ese es un proxéneta. Y así decía antes de la reforma, el delito del proxenetismo. Quien con ánimo de lucro promueva, facilite o favorezca la prostitución. La prostitución de una persona mayor de edad, por supuesto. Es decir, si fuera menor de edad, pues también se quedaría en este tipo de delitos, solo que como corrupción de menores. Aquí estamos hablando de personas mayores de edad. Ahora, la pregunta es acá. ¿Qué pasa si es con el consentimiento de la persona, del sujeto pasivo? Es decir, aquí entendemos que es contra el consentimiento, porque es un delito de explotación sexual. Pero ¿qué pasa si ella quiere, por ejemplo? Porque aquí estamos hablando de un conseguidor, pues, de un intermediario. Es el que consigue hombres o mujeres para que se dediquen al comercio sexual. Eso es. Y proxeneta, conseguidor o intermediario, pues lo hace por fines económicos, pues es parte de su trabajo. Y vamos a ver lo que dice el 191. El 191 no dice, y como les digo, ni siquiera habla del proxenetismo, pero eso es. Dice promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Miren, lo que sí es muy evidente es cómo agravaron las penas. Aquí estamos hablando de sanciones muy severas, o sea, aquí hay una pena mixta de prisión y de multa. Prisión de 5 a 10 años de cárcel, pero aparte de la prisión hay una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Es decir, para el sujeto, puede ser hombre o mujer, cualquier persona, sujeto activo, que se dedica a promover, a facilitar o a favorecer la prostitución, pero realmente no es tanto como hablar de favorecer la prostitución,
como comercio sexual, porque aquí se trata de la explotación de una persona mayor de edades. Es decir, la pregunta ¿es con el consentimiento de ella o no? Entendemos que no. Es decir, la traen con engaños a trabajar, pues, algún restaurante, alguna institución, y luego, pues, las llevan a centros donde se les explota sexualmente. Eso sería lo típico. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la persona, el sujeto pasivo, acepta? ¿Sabe a qué viene, pues? Anda buscando y le buscan un trabajo de servicios sexuales. Ahora, eso es delito, esa es la gran discusión. Porque aquí se está hablando de explotación de una persona. Y esa explotación de una persona, pues entenderíamos que es en contra de la voluntad de ella, que es el típico caso, digamos, del delito de proxenetismo. En este caso, pero podría ser que aquí lo que se castiga es el facilitar, el favorecer o el promover esa explotación sexual. Eso es. Y la respuesta sería, no importa si el sujeto pasivo, que puede ser hombre o mujer, pues esté o no esté de acuerdo. Porque aquí habla de la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación, favorecimiento de la prostitución. Ahora, llama la atención cuando dice la explotación de una persona. Entonces ahí es donde nos llama la atención y dice, bueno, con el consentimiento o sin el consentimiento de. En el 192 habla de lo que podríamos decir el proxenetismo agravado. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte. La pena ya es bastante grave, porque es una pena de prisión de 5 a 10 años para el proxeneta. Pero lo peor es que hay una multa de 50,000 a 100,000. Y eso dice que se aumentará en una tercera parte en los siguientes casos. Escuche. Si durante la explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, o sea, si el sujeto pasivo fuera una mujer embarazada. Tampoco estamos, y el código no dice claro si sin o con el consentimiento. Pero luego habla en el numeral, en literal, porque son letras, no son números, B, oigan esto, cuando el autor, o sea, el sujeto activo, fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge o excónyuge, conviviente o conviviente de la víctima o de uno de sus padres. Pero este es un tipo de rufianería. Imagínense que se trata del padre o del marido con la mujer, o del padre a los hijos, o del que tiene la guarda y custodia respecto del custodiado, que lo explota sexualmente. Ahora, ¿qué es el rufián? Y aquí quiero explicar esto, que tampoco lo dice. No hay un delito que se llame rufianería. Antes sí estaba claro. El rufián es el que vive en todo o en parte a costa de la explotación sexual de otra persona. Él es un rufián. Vivir en todo, fíjense, no es igual que el proxeneta. El proxeneta es el que por interés de lucro, interés económico, promueve, facilita la prostitución, promueve, facilita o favorece la prostitución. Es un proxeneta, es el intermediario, el conseguidor. Ahora, el rufián no es el que promueve, facilita la prostitución. El rufián es el vividor. Él vive en todo o en parte a costas de la explotación de otra persona.
¿Quién puede ser la persona? Bueno, puede ser que sea su hija, que sea un padre de familia, o que sea un esposo viviendo la explotación sexual de su mujer o de su mujer, o etcétera. Aquí están todas las posibilidades. Y luego dice, cuando mediara en violencia o abuso de autoridad, entonces también es otro tipo. Pero me llama atención, digamos, la rufianería que no está claramente determinada, pero este podría ser el tipo penal del rufián, que vive que vive a expensas de la explotación sexual de otra persona. Les comentaba a los compañeros que en otra sección que en su momento hicimos hace algunos años ya, más de 15 años, pues una investigación en la facultad, atendiendo pues a que nos llamaba la atención la discusión que tenía la doctrina española respecto de quién podría ser o no un rufián. Y dentro del análisis que hicimos acá, dentro de nuestro medio de cultura jurídica, y que hicieron los muchachos hace más de 15 años, ahora pues ya todos son profesionales y muchos están ejerciendo la profesión y la especialidad del derecho penal, pero llamó la atención a alguien de una entrevista que le hicieron a un tipo, que le dice, mire, la verdad es que él tenía una familia que se componía de su esposa, 4 hijos y él, 6. Estaban arrendando casa. Él era perito contador, ese era su título de educación media. Y él decía, pues dijo en la entrevista que se le hizo, mire, pues la verdad es que yo como contador, pues si trabajaba en una empresa y me pagaban pues, cada 30 días 2,500 quetzales. Cada mes. Y con eso, ¿cómo iba a hacer yo para pagar renta, comida, estudios, medicina de mis 4 hijos y mi mujer? Pero pues lo que es Dios le dio las virtudes personales que tiene mi mujer, ¿va? Ustedes la pueden ver. Y entonces dispusimos pues de común acuerdo que mejor ella iba a trabajar todas las noches. Y yo me quedo cuidando a mis hijos. En la mañana, pues como ella viene tarde, yo me levanto temprano, hago el desayuno, los llevo al colegio, a la escuela, veo y ella pues se levanta ya más tarde, mediodía, pues hace su rutina de ejercicios, hay un gimnasio cerca que paga para mantenerse. Pero ella, lo que yo gano en un mes, 2,500 que me pagan como contador, ella lo gana en un día. Y si es fin de semana, gana el doble. Miren cuánto gana ella. Entonces estamos de acuerdo en vivir así. Miren ese tipo de versiones. Ese tipo es un típico rufián. Eso es un delito de rufianería, pues. Vivir en todo o en parte a expensas de la prostitución de su mujer, de su esposa. Pero la gran discusión es sí, pero es que ella está de acuerdo. Están de común acuerdo. Esa es la gran discusión. Y de ahí iba cuenta que la doctrina española hablaba de una persona que se dedica a prestar servicios sexuales, pero que tenía obviamente como compromiso, aparte de ella, todos los domingos de asistir a la iglesia, como digamos a expiar sus pecados, ¿no? Pero cuando salía de la iglesia también era devoción de ella darle, en aquel momento hablaban de 300, 500 pesetas, porque era en España,
a un pordiosero que estaba en la puerta de la iglesia. Y el pordiosero pues la llegó a conocer tanto y ya sabía que él ya no, a él le bastaba con los 500 pesetas que recibía todos los domingos para comer pues su semana. Entonces él ya se iba a poner ahí y ya ella pasaba y le daba. Entonces, la pregunta es la discusión en la doctrina española.